la palabra del Señor esta mañana y también saludamos a todos aquellos que nos ven a través de YouTube en forma diferida, indistintamente el día y la hora. Estamos saliendo por Facebook y por YouTube. Y quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 4. Jueces, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Jueces, capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tome ese texto. Volvieron a hacer lo malo. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Joim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Cuántas mujeres están conectadas a esta hora de la mañana? Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Amén. Qué hermosa esta palabra, esta lectura. Todos nosotros, todos, y esto es un tema que es una palabra, la palabra propósito, que es la palabra que estoy usando, es una palabra que ya está instalada en las mentes de todos los hijos del Señor. No hay predicador que no use el término propósito. No hay predicador, no hay pastor que cuando enseña, discipula, dice: Dios nos llamó con un propósito, Dios te llamó con un propósito, y tiene mucho de verdad aquello. Propósito es lo que yo soy, propósito es lo que yo hago, propósito es la razón de nuestro vivir y la razón de nuestro existir, a propósito de que Cristo está en nuestro corazón. Él es nuestra razón de vivir, Él es nuestra razón de existir. Pero propósito tiene que ver con estar alineado conforme aquello, a un diseño divino. Propósito responde a un alineamiento y a un propósito divino. Nosotros no estamos cumpliendo un propósito, nosotros no hemos venido a cumplir un propósito en la tierra. Fue el propósito de Dios. ¿Quién nos trajo a la tierra? Quiero repetir eso último. No estamos cumpliendo un propósito de Dios en la tierra. Yo no vine a cumplir un propósito de Dios en la tierra, sino que fue el propósito de Dios quien me empujó, me instaló aquí en la tierra. Si usted entiende propósito, usted comprenderá y usted entenderá que todas las cosas ayudan a bien, así sean cosas buenas como cosas malas. Si el propósito de Dios, que fue quien me trajo a la tierra, es revelado en mi interior, luego concluyo que todo lo que me está ocurriendo, que todo lo que me ha ocurrido, que todo lo que me está aconteciendo, todo aquello de alguna u otra forma
me está ayudando a bien. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen aquello que Dios nos está enseñando día a día? Ignorar propósito o propósito ignorado siempre nos va a llevar a un abuso inevitable. Cuando usted ignora propósito, el abuso es inevitable. Claro que sí. Cuando usted está ocupando un atornillador para clavar un clavo, valga la redundancia, yo creo que el clavo es probable que sí se introduzca en la tabla algunos milímetros o algunos centímetros. Pero ¿cuántos saben que el atornillador no es para eso? No es para eso. Es decir, el abuso en el propósito siempre te va a traer consecuencias. Ignorar propósito, siempre el abuso es inevitable. El por qué nosotros tenemos tantos problemas, por qué tenemos tantas dificultades, por qué hacemos tantas cosas y por lo general muchas veces no tenemos el resultado o el fruto deseado, es porque hay un abuso, y el abuso en las cosas que hacemos es porque ignoramos el propósito de por qué usted y yo estamos aquí en la tierra. Me recuerdo a David antes de nacer, mi embrión vieron tus ojos. Si usted en su esencia, usted en ese embrión espiritual que quizás está comenzando en su vida, usted logra ver, dimensionar, conectarse, ver el norte, hacia dónde Dios quiere que usted vaya, créame, la vida le va a ser más ligera. Pero si usted ignora el propósito, el abuso, evidentemente va a ser inevitable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empieza este relato, empieza con un abuso. Cuando se ignora el propósito, el abuso es inevitable. Y dice, volvían siempre a hacer lo malo. Volvieron a hacer lo malo. Es decir, si volvieron a hacer lo malo es porque lo habían hecho anteriormente. Volver a empezar. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a empezar? ¿Cuántos de ustedes se han tenido que tomar la cabeza? Mejor hablemos en primera persona. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomarnos la cabeza y hemos dicho de vuelta a empezar? Israel salió del desierto, cruzó al Jordán, cruzaron en la tierra prometida, más bien se instalaron en la tierra prometida. Dios les dio instrucciones claras, precisas, a través de Josué. Y hay una parte ahí que es tremenda en la Biblia cuando se nos enseña y se nos dice que el Señor a través de Josué le dice a ellos que como un acto conmemorativo ellos debían siempre recordar y enseñar a sus generaciones qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado, de dónde Dios los había sacado, los milagros que el Señor había hecho en sus vidas, diciéndoles nunca, nunca, jamás, jamás, nunca se te puede olvidar la obra gloriosa y maravillosa que Dios hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto. Ellos debían hacer aquello. Pero 100 años más tarde, aquello finalmente se quedó en nada. Hay unos temas que yo he ministrado en relación a aquello por allí, pero no es el punto en el cual quiero detenerme. El punto que quiero enfatizar es que a propósito, o con todo lo que Dios les enseñó, con todo lo que Dios les ministró, con todas las alarmas que Dios les indicó en el camino, aún así, ellos hicieron lo malo y a partir de allí hicieron lo malo tantas veces como era posible poder hacerlo. Porque ignorar el propósito inevitablemente te va a llevar a abusar de él. Tú ignoras
el propósito de Dios. El abuso es inevitable. Me encanta la gente que desde el comienzo de sus vidas comprende o entiende el propósito de por qué están aquí. ¿Se han equivocado? Se han equivocado. ¿Han cometido errores? Sí, Señor. Han cometido errores. Pero se han levantado. ¿Sabes qué es lo que levanta a una persona? El motivo de su accionar. La motivación es el motivo de su accionar. Y lo que a nosotros nos mueve todos los días es porque aunque lo estemos pasando mal, al que ama a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, porque conforme a un propósito hemos sido llamados. Bendito sea su nombre. Y volvieron a hacer lo malo. Y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos llama, nos bendice como familia, nos bendice personalmente, nos bendice como matrimonio, te provee, te sustenta, tienes una hermosa familia, quizás tienes un buen pasar económico, tienes hermosos hijos, un trabajo seguro, entre comillas. Parece que nada nos falta. Solo que nos olvidamos del propósito. Nos olvidamos que desde un comienzo se nos enseñó que si buscábamos a Dios primeramente, todas aquellas cosas que acabo de mencionar y nombrar iban a ser sumadas, iban a ser añadidas. Entonces, cuando a veces ocurre una desgracia en la familia, nos ocurre una desgracia en lo personal, cualquier situación que cada cual pueda estar viviendo, por lo general, la gente siempre, de alguna u otra forma, quiere volver a Dios. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y dice, con todo lo que tenían, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Y qué hace Dios? Nos corrige. ¿A cuánto les gusta que Dios les corrija? ¿A cuánto les gusta la disciplina del Padre? ¿A cuánto les gusta el castigo del Padre? ¿A cuánto les gusta los azotes del Padre? Porque el Padre a algunos castiga, a otros corrige y a otros azota. No se asuste, no es que Dios tome una guasca como le decimos en Chile. No. Dios nos corrige con la única finalidad que abramos nuestros ojos y nos alineemos con su propósito. Entonces, cuando no aprendemos, yo recuerdo, mi mamá siempre nos decía cuando pequeño, y seguramente me está escuchando, bueno, si no aprendes con la buena, ¿cuántos se acuerdan de esa frase? Si no aprendes con las buenas, entonces vas a aprender con las malas. Y ya sabemos algunos lo que significaban las malas. Las malas de aquellos años cuando éramos pequeños no son las malas que hay hoy día con los pequeños. Hoy día la mala de un niño es que tú le quites el celular. La mala para un niño castigarlo hoy en día es que le apagues el televisor. La mala para un niño hoy en día es que quizás por media jornada no pueda salir a jugar con sus amigos. Las malas para nosotros en aquellos años eran malas, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes la mamá tenía la correa o el cinturón detrás de la puerta? Bueno, no vamos a hablar de eso. Solo te estoy diciendo que en ocasiones y en muchas instancias en la Biblia, tú tienes que cuando el pueblo se olvidó de Dios y no hizo caso a la voz de Dios, a la voz del Señor, dice que Dios los corrigió. Y Dios tiene maneras a veces de corregir a su pueblo, para su pueblo. El pueblo de Israel, en la mente nuestra, son miles y miles de personas distribuidas en tribus, pero en la mente de Dios era uno, era su Hijo. Acuérdate,
Cuando Dios saca a Israel, era uno: Israel, mi hijo. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo yo llegué a esto? ¿Mm? ¿Cómo yo llegué a esto? ¿Cómo llegué a esta instancia? ¿Cómo a la edad que tengo, en la edad que me encuentro, estoy viviendo tal situación? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en el trayecto? ¿Qué pasó en Israel? Que salieron en gloria, en milagro, y llegamos a un tiempo allí en los Jueces donde había tanto anarquismo, donde cada cual hacía lo que quería hacer y había caos. Amados, el mayor sacrificio que usted y yo podemos darle a Dios, ponga sacrificio entre comillas, siempre va a ser, yo diría el único, la obediencia. En la obediencia hay ganancia. El por qué nosotros tenemos a veces una pequeña semilla que en el tiempo crece, una semilla de rebeldía, que a pesar de todo lo que nos ocurre, de todo lo que nos acontece, de todo lo que está aconteciendo, pasándonos como humanidad, como nación, como ciudad, como familia, aún algunos no logran despertar, al menos en un sentido espiritual, que te lleve a una obediencia incondicional a Dios, sin tener que negociar absolutamente nada, sin tener que especular, sin tener que sacar cuentas personales, que ahora sí, que ahora no, que lo voy a ver, que este fin de semana, que quizás el próximo mes, que no tengas que sacar ni una sola cuenta, sino que el único que saca las cuentas reales, verdaderas, ya lo dije, y que siempre hay ganancia, porque el que ama a Dios, todas las cosas, mira la ecuación, no sé si logras comprender, dimensionar. Dios está diciendo, en lo que te está pasando, en esa noche amarga que estás viviendo, en esas lágrimas que has derramado, en esa situación extrema en la cual te encuentras, en ese punto límite en el cual estás hoy en día en tu matrimonio, en tu economía, con tus hijos, allí, en ese mismo lugar circunstancial en el cual hoy estás, yo haré un milagro glorioso a tal dimensión que aquello te darás cuenta en el corto o en el mediano plazo, cuando mires hacia atrás, que todo aquello te ayudó para bien. Solo te pido una cosa, dice el Señor. Una sola cosa. El mayor sacrificio que te pido es que obedezcas, que seas obediente. Dice, y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años es bastante. Había mucha opresión, había mucha crueldad. Quizás tú estás en esa lista de opresión, de crueldad. Quizás la vida ha sido cruel contigo. Y sé que sí. Quizás dicen la vida ha sido injusta. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La vida es injusta. La vida es cruel para muchos. Hay preguntas que no tienen respuesta, al menos yo no las tengo. Cuando muchas veces se me han preguntado situaciones, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? No le he hecho mal absolutamente a nadie. ¿Por qué yo? Una mujer sencilla, un hombre sencillo, que lo único que quiero es el bienestar de todos. ¿Por qué me pasa esto? No tengo respuesta. No tengo respuesta por qué tanta crueldad muchas veces llega a gente buena. ¿Por qué a un padre bueno le sale un hijo drogadicto? ¿Por qué a una madre buena, sencilla, de trabajo, le sale una hija rebelde que a la edad de la adolescencia simplemente se quiere ir de la casa porque ella en su mente
considera que está viviendo injusticia, cuando la verdadera injusticia la está viviendo su mamá. ¿Por qué ocurren esas cosas, mis amados? No tengo respuesta. No tengo respuesta. ¿Por qué Israel, que vio todos los milagros del Señor, se alejaron de Dios? Fueron rebeldes y fueron desobedientes. Pero nunca olvides, estas cosas fueron escritas para estos días y para nuestras vidas. Sombra, tipo y figura. La realidad eres tú y yo. Lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento solamente es tipo, sombra y figura de la realidad que hoy nosotros estamos viviendo y cómo somos hacia Dios. Desobedientes, rebeldes muchas veces. Entonces, la pregunta es válida que usted tiene esta mañana. ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué mis hijos? Pero mira, ¿qué hacía Dios? Venía. Dios tiene un corazón de padre, pero también tiene un corazón de madre. ¿Cuántas veces quise unirlos como la gallina junta sus polluelos? El Shaddai, el Dios del seno materno. O sea, Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es Dios, pero tiene un corazón de madre, tiene un corazón de padre. Quiso, lo hizo, lo restauró, los juntó, pero cada cierto tiempo nuevamente, dice, hicieron lo malo. ¿Sabe? Estoy recordando algo. Nosotros, ustedes y yo, hemos transitado juntos estos 9 meses de pandemia. Algunos con una cuarentena muy larga, algunos la vivimos muy larga, muy extensa, y otros la comienzan a vivir o la retoman, como en el caso de algunas ciudades del sur de Chile. Y yo recuerdo que cuando empezamos esto, claro, había mucha impotencia porque no sabíamos en lo que estábamos. Entonces, ¿sabes cuál era nuestro anhelo? Cuando llevábamos 2, 3, 4 semanas, un mes, el anhelo y lo que se escribía era el día que retomemos nuestros cultos. Usted recuerda esa historia. Vamos a correr, nos vamos a abrazar, nos vamos a juntar, nos vamos a besar, vamos a alabar al Señor y vamos a estar toda la noche sin parar. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sabes qué es lo que se lee hoy en día? En la mente de las personas. No es cuándo nos vamos a reunir, cuándo va a terminar esto para reunirnos y congregarnos. Hoy día la gente dice, ¿cuándo va a terminar la pandemia para ir a la playa? ¿Cuándo va a terminar la pandemia para ir de vacaciones? Usted dirá, y yo no quiero, no, yo también quiero eso. Por favor, también necesito salir, también necesito un fin de semana, también necesito todo aquello como usted y como yo. Todos necesitamos esparcirnos, recrearnos, que nuestra mente se despeje de todo lo que está ocurriendo. Tienes toda la razón. Pero la pregunta es, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Quieres que termine la pandemia para qué? ¿Para pensar en ti? Egoístamente. ¿O estás como Israel? Que una vez que Dios los sacó de la opresión, los sacó, los liberó, los libertó una y otra vez de la opresión. 20 años oprimidos en crueldad y vine Dios a sus milagros y el primer culto todos fueron y alabaron a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en el corto plazo, la gente se comenzó nuevamente a olvidar. El ser humano es así. Por eso, a ver, por favor, entiéndeme. Por eso no podemos ser cristianos emocionales. Nosotros no respondemos a una agenda emocional. Nosotros respondemos a una agenda de un propósito de Dios que nos trajo a esta tierra. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Las añadiduras pueden estar o no estar.
venir e irse, y por la misma puerta que entran, es la misma puerta que salen, pero el propósito del Señor en tu vida permanece para siempre. Allí aparecieron, ¿sabes quiénes? Los madianitas y los amalecitas. Y todos los que terminan con itas, tienes que tener cuidado. Las amiguitas, esas saliditas y esas mentiritas te van a llevar a opresión, a destrucción, a caos. No te estoy asustando, por favor. Yo estoy solamente relatando una historia. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le habla. Cada cierto tiempo volvían a lo mismo. Vamos a la parte positiva. ¿Qué les parece? Dios siempre tiene respuesta. Así es. Dios es un Dios de solución. Dios es un Dios de respuesta. Y Dios tiene una solución y una respuesta para el momento que tú estás viviendo. Podrías poner allí, escribirlo en tu mente y en tu corazón. Coloca: mi Dios es un Dios de respuesta. Mi Dios no es un Dios de problemas. Mi Dios es un Dios de soluciones. ¿Y cuál fue la solución de Dios? La solución de Dios nunca está conforme al protocolo humano. La respuesta de Dios no es una respuesta alineada conforme al pensamiento humano. La respuesta no está en tu agenda muchas veces. Por eso Dios nos desubica. Por eso Dios muchas veces nos descoloca. Por eso Dios muchas veces te dice: si a un niño te ponen por delante como un niño, es que Dios se sale de los protocolos. Dios te bendice y Dios llega a tu vida de la manera como tú nunca te lo imaginas. Sí, Dios llega a tu vida. Y quiero decirte algo esta mañana. Dios te conoce. Dios sabe de dónde estás conectada, en qué lugar estás conectado, desde dónde nos estás viendo, en qué situación, en qué momento de tu vida te encuentras. Quizás fue una noche desastrosa. Te levantaste apenas, no querías levantarte, no querías nada. Pero ¿sabes? Algo te impulsó esta mañana a despertar, a sentarte allí. O estás en la cama, estás en la mesa, no lo sé cómo estás. Pero sabes que Dios está ministrando a tu vida y Dios tiene una respuesta al momento caótico de opresión que estás viviendo, como Israel, que estaba oprimido por 20 años por los madianitas, por los amalecitas. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios no apareció por la puerta, Dios apareció no por la ventana, Dios apareció por la chimenea, Dios apareció por donde menos ellos lo creían, fuera de la ley, fuera del protocolo. ¿Sabes? ¿A quién levantó Dios? A una mujer. Y esa mujer se llama Débora, profetiza. Qué tremenda es esta palabra esta mañana. Dios tenía un plan, un proyecto de vida, como lo tiene para ti. Pero deja de decirte, en esta instancia, en esta oportunidad, en este escenario, no iba a ser igual que otras veces. Iba a ser una mujer. Todos los jueces anteriores, los jueces anteriores, fueron hombres. Pero Débora, que es una jueza, una profetisa, una mujer de derecho, rompe el protocolo. Por favor, la mente, mira, la mente nuestra es una mente sistemática. ¿Qué significa sistemático? Significa que está alineada con un protocolo normal. 1, 2, 3, 4, usted me va a decir 5. Yo le digo, ¿qué viene después del lunes, martes, miércoles? Usted me dice jueves. Y viene Dios, te dice, no, después del jueves no viene el domingo. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve con nuestra lógica. Dios se mueve de una manera distinta. Dios tiene su propia agenda. Dios tiene su propio camino. Dios tiene su propia dimensión. Por eso que Él siempre nos enseña, nos indica a elevarnos a sus pensamientos, porque nos dice, de la manera como tú estás pensando, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos.
y rompe los esquemas y aparece esta mujer de gobierno y de autoridad. ¡Qué tremendo es el Señor! En Jeremías 31 dice, ¿hasta cuándo? Versículo 22, ¿hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Dice, la mujer rodeará el varón. Y hay 4 principios espirituales que tienen que ver a propósito de una mujer, a propósito de Débora. Cuando hablamos de Débora, por favor, quiero asociarlo a un principio espiritual que es la iglesia. Y habla, ¿hasta cuándo? No, es una pregunta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta. Segundo, habla de errante. Habla de contumaz. Y habla de que Jehová creará una cosa nueva. ¿Hasta cuándo? Es una expresión como que cuando un padre y una madre le dicen a su hija o a su hijo, ¿hasta cuándo? Dice, me tienes más arriba que la coronilla, decían los padres antiguamente, ya está sobrepasado. Y es como que Dios llega a un momento determinado que dice, ¿hasta cuándo? Te doy otra instancia, te doy otra oportunidad. Estás errante. Esa palabra errante es una palabra muy, muy letal a la vida nuestra. Habla de confusión. ¿Sabes cuánta gente confundida tenemos hoy en día? Y pareciese que Dios dice, ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les mandé un pequeño virus microscópico. Paralicé el mundo, paralicé la economía. Paralicé todo, con una pizca solamente. Y muchos todavía no quieren comprender, muchos todavía no quieren entender. ¿Hasta cuándo andas errante, confundido, confundida, sin propósito, de lugar en lugar? Vuelas en tu mente, en tu imaginación, que sí, que no, que ahora sí, que ahora no, que no lo sé, que me levanto, no me levanto, que estoy fortalecida, que estoy en depresión, que tengo ganas de reír y tengo ganas de llorar, que estoy arriba y estoy abajo, que estoy en el cielo y mañana estoy en el infierno. ¿Hasta cuándo? Errante. ¿Qué significa alguien errante? Alguien perdido, sin dirección, no sabe a dónde va, corre a todos lados, camina a todos lados, pero se cansa, se agota. ¿Notas qué importante es el propósito? Porque si tienes propósito, tienes un punto donde ir. Y si no sabes dónde estás, parado. Si no sabes dónde están tus pies, ¿cómo vas a saber dónde ir si no tienes dirección? Irás a todo lugar, porque el cuerpo va a funcionar igual. Pero anda gente que anda errante. Aleluya. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando esta mañana? Alguien errante no conoce el destino. No basta con caminar. Amados, no basta con caminar. No basta con levantarse en las mañanas. No basta con tener una hermosa familia. Usted la tiene, también la tengo yo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Caminas y te cansas. Así nos hemos llevado, errante. Muchas veces. Así estaba Israel, errante. Caminaban, no sabían, no tenían dirección. Y cuando no tienes dirección, se te va la vida, se te van los años. Y vamos a seguir celebrando cumpleaños. Te van a seguir llevando una torta todos los años. Y alguien por ahí te va, a modo de broma, de chiste, te va a decir, no es un año más, sino es un año menos. Y tienes toda la razón. No es un año más. Es un año menos.
Tú no sabes en qué momento partirás. No quiero hablar de eso esta mañana, pero estaba viendo y usted sabe, murió uno de los animadores y de los locutores más renombrados en Chile, que es el señor Julio Videla, un animador, un locutor de radio, televisión. Muchas veces yo de chico, de pequeño, mi mamá escuchaba la radio Portales por las mañanas y allí estaba Julio Videla, y en los últimos años en la voz de la radio cooperativa en las noches. Un hombre de televisión de mucho éxito a los 76 años, joven, 76 años, ¿y sabes cómo murió? En un sauna de Viña del Mar, allí en su departamento. Nadie sabía, lo llamaron, finalmente todos sabemos qué ocurrió. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Le sobraba todo lo que a muchos les falta. Sí, y no murió de coronavirus, murió de un problema al corazón. Reflexiona con todo lo que está pasando. Sé que el punto de inflexión es distinto de uno que de otros, pero tienes que llegar a un punto. Por favor, aterriza, hace tierra, reflexiona. No sea que vuelvas a lo mismo de antes y no te des cuenta cómo los madianitas y los amalecitas te comienzan nuevamente a robar tus fuerzas, tu paz. Cómo los amalecitas y los madianitas te roban tus sueños, tu edad, tus hijas, tus hijos, tu familia, tu economía. Y no te das cuenta, finalmente, que simplemente fuiste alguien que pasó por esta tierra y no dejó ni una sola huella. Contumaz. ¿Qué es contumaz? Rebelde. ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Hasta cuándo andaréis errantes? Hija contumaz. ¿Cuánta gente rebelde tenemos? Con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que ha pasado, siguen rebeldes. La rebeldía son semillas que uno no nos nota, ¿no? La gente se te puede reír en la cara, te puede mandar un WhatsApp, pastor, estoy con usted. Te puede mandar un WhatsApp a ti, amigo, amiga del alma, amigo del alma, pero son rebeldes en su interior. Hacen lo que quieren. Esa gente no está conectada esta mañana acá. No está conectada. Esa gente no entiende el principio de congregarse. Son religiosos, tienen su agenda, son buenas personas. Por favor, son buenas personas. Son muy buenas personas. De hecho, yo tengo varios amigos rebeldes. Son buenas personas, buenos amigos. Y le digo, considérame tu amigo y voy a estar contigo, hombre y mujer. Pero no tienes que ver esto con que seas un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es un hijo de Dios. Funciona con códigos del Padre, funciona con la naturaleza del Padre, funciona con la naturaleza y la vida del Padre, y la vida del Padre está en el Hijo, y la vida del Hijo está en el Padre, y la vida del Hijo y del Padre está en la iglesia. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, tú y yo en ellos, ellos en nosotros. Eso significa ser obediente. Eso significa una amalgama, que el pensamiento de Dios está en el pensamiento del Hijo, que el pensamiento del Hijo está en el pensamiento de la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. No puede haber gente rebelde, errante, contumaz, que hacen lo que quieren, que siempre, después de años todavía, están en el mismo lugar. Por eso es que en Cristo no hay varón ni hembra. Él es el todo y en todo. Yo no soy nada, tú no eres nada. Él lo es todo. Y en todos. El todo, que Cristo es en todos.
Nadie es distinta, nadie es distinto, nadie es diferente. Todos tienen la vida y la naturaleza de Él, que Él es el todo, Cristo. ¿Qué cosa nueva, dice Jeremías, creará? Dice que Dios hará una cosa nueva sobre la tierra. Y voy terminando. ¿Qué es lo nuevo que Dios hace? Y lo nuevo que Dios hace, a propósito de Débora, algo que sale de los esquemas, sale del protocolo, dice que la mujer rodeará al varón, lo dice Jeremías. ¿Qué significa rodear? Rodear significa un cerco. ¿Qué es un cerco? Es una muralla. ¿Qué es lo profético de esto? Que cuando tú y yo estamos en Cristo, la iglesia se convierte en el cerco. La iglesia es la muralla. La iglesia es la protección. Él es nuestra cobertura. En Él estamos seguros. Él nos protege. Él te cuida. Si tú eres salva, si tú eres salvo, tus hijos, por causa de ti, por causa tuya, papá, por causa tuya, mamá, tus hijos son salvos porque yo seré alrededor de ustedes fuego. Nadie podrá tocarte. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu otro lado, mas a ti no te tocarán, mas a ti no te alcanzarán. Por eso que el principio de estar en Cristo es estar en la iglesia, que es la esposa, la cabeza y el cuerpo, un todo indivisible. Eso significa, por eso el Señor dijo, el que permanece en mí, y te habla del principio de permanecer en Él. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y finalmente, para concluir, antes que se me comiencen a ir, y dice, y acostumbraba a sentarse Débora bajo la palmera de Débora, aleluya. Ella le puso nombre, le puso apellido, le puso un calificativo a esa palmera, le puso el nombre, esta es mi palmera y allí me voy a sentar todos los días de mi vida. Ya acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Ponele nombre a tu bendición. Ponele nombre todos los días. Esto es mío. Yo tengo identidad de hija, de hijo. Yo soy hija del Señor, hijo del Señor. Y me voy a sentar todos los días en este lugar. Nadie me va a sacar de aquí. Nadie, absolutamente nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios. Aleluya. Nada te puede apartar del amor de Dios. Llama tu bendición todos los días. Dice que se sentaba en la palmera. No era solamente una palmera, era su palmera. Era mi bendición. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y estaba en las alturas, en el monte de Efraín. Eso significa posición de autoridad. Allí está la identidad de hijos nuestros. Estamos en las alturas. De allí nadie te saca, de allí nadie te mueve. El diablo puede hacer y deshacer. Pueden venir los miedos, los temores a tu vida. Y muchas cosas que de alguna u otra forma hay una avalancha de dificultad, una avalancha de odiosidad hacia la iglesia. Hay una avalancha, una artillería que el diablo ha levantado y ha desatado en estos días para los hijos de Dios. Mas tú estás allí bajo esa bendición, esa palmera te cubre, te protege. Estás en las alturas y allí nadie te alcanzará y nadie te tocará. Bendito sea su nombre. Esa es la diferencia que necesitamos hoy en día.
Ese es el propósito. Ese es el propósito nuestro. El propósito de esta mujer, el propósito de la iglesia es darnos protección, es darnos cobertura. Alíñate con este propósito. Alíñate con este mensaje esta mañana. Este mensaje es para ti que estás en el norte de Chile, en el sur de Chile, en el centro de Chile, en alguna otra latitud de este mundo. Alíñate con el Señor. No andes errante, no andes confundida, no seas rebelde. Cómo Dios usa sus instrumentos, como Él quiere usarlos. Por eso te ama. Dios no te bendice porque tú seas buena o seas bueno. Sácate eso de la cabeza. No te mires al espejo y digas, qué lindo, soy una hija regalona del Señor. No, Dios no te bendice porque tú seas buena. ¿Sabes? Te bendice por su Hijo Jesucristo. Él es el bueno, no tú. No hay nada bueno en nosotros. La carne nuestra está crucificada. Todo lo bueno que hay en nosotros viene de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Aleluya, gracias Señor. Y cada cierto tiempo ellos hacían lo malo. Yo llamo a la reflexión una vez más esta mañana. Llamo tu atención esta mañana. Que te alinees con el propósito. Tú no tienes que estar esperando el 10% que el gobierno da de las AFP. Bienvenido todo aquello. Pero tú no puedes estar, qué rico viene el 10%. Qué bueno viene el 10%. No, tú vives del Señor. Dios te provee. En los tiempos difíciles de tu vida, Dios siempre saca de lo de Él para darte a ti. ¿Cómo lo sé? Sacó de su trono a su Hijo por ti. Si fue capaz de dar a su Hijo, ¿cuánto más en cosas sencillas, simples de la vida? Abraza a tu familia. Abraza a tus hijos, abraza a tus padres, siempre el presente, como lo digo siempre, es el mejor regalo que Dios nos da. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Nosotros hemos sido errantes, Señor. Hemos estado confundidos tantas veces en determinar, hemos confundido el norte con el sur, nos hemos apresurado en determinaciones, en decisiones, algunos se han equivocado, Señor, y han pagado muchas y profundas consecuencias a su accionar. Si algo he tenido como expectativa como ministro del Señor, es que todo aquello que está aconteciendo o que ha acontecido lleve a muchos a salir de la religiosidad, lleve a muchos a derribar argumentos de legalismo en su mente, legalismos extremos, donde hay mucha de rebeldía y mucha confusión. El conformarnos, Señor, con un día a la semana, pensar que no le hago mal a nadie. Señor, te hemos robado un tiempo que te pertenece solamente a ti. Te hemos robado en todo. Tu palabra dice, más vosotras, la nación toda, me habéis robado. Hay acciones personales que tienen trascendencias generacionales. Cuando una persona le ha robado a Dios, tú dices, la nación toda me ha robado. Cuando el sacerdocio, Señor, fue sentenciado, tú dijiste, por cuanto te alejaste de mí, yo me alejaré de tus hijos. Es decir, una decisión personal
un error personal en base a la confusión y a la rebeldía, Señor, trae consecuencias generacionales. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque quizás como iglesia aún no llegamos a esos niveles de tener conciencia, de hacer lectura, reflexionar profundamente de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está aconteciendo. Aún no hemos visto el juicio, que el juicio comienza por la casa. Hacía mención del anhelo que había los primeros meses de reunirnos y juntarnos, y no lo estoy diciendo localmente, estoy extrayendo un principio de gobierno, Señor, para que todos aquellos que están oyendo y escuchando y viendo puedan tomar conciencia. Pero hoy en día, ese anhelo de reunirse y de juntarse, ese primer domingo post pandemia, quizás en la mente de muchas personas ya no está, porque su anhelo ya es un anhelo de salir, recorrer el país, irse de vacaciones, irse a la playa, y es un derecho que todo el mundo, Señor, lo requiere, lo necesita. Todos añoramos aquello. Padre, pero llévanos a no olvidarnos jamás de lo que ha ocurrido. A Israel le pasó aquello. Israel se olvidó que Dios los libró de Egipto. Israel se olvidó del maná. Israel se olvidó del agua. Israel se olvidó del milagro del Mar Rojo. Israel se olvidó del milagro del Jordán. Israel vivió un tiempo de anarquismo, donde había un juez, luego había otro juez, y otro juez, y otro juez, hasta que apareció algo fuera de lo normal, fuera de protocolo. Padre, lo que ocurre en la humanidad hoy en día es algo fuera de protocolo. Por eso se dice, nadie lo esperaba y nadie lo dimensionaba. Señor, la desorientación debe estar en ellos. La rebeldía debe estar en otros, no en nosotros. Nosotros debemos saber leer la historia, porque la única historia existente es la historia de Cristo. Y la historia de Cristo es mi historia. Gracias por todos aquellos que esta mañana están conectados. Bendigo sus vidas, las vidas de sus familias, las vidas de los matrimonios, Señor, que quizás hay momentos tan difíciles que están viviendo. Padre, que haya sabiduría, Señor, en decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, que haya palabra de vida, que la luz del Evangelio resplandezca hoy, en estos momentos. Señor, y reprendemos y cortamos todo yugo, todo lazo, toda cadena del diablo. Señor, que venga de ese espíritu amalecita y madianita, que atenta, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba las cosechas, Señor. Hay gente que ya perdió cosechas en sus emociones, no tiene ganas de reírse. Gente que perdió la felicidad porque los madianitas y amalecitas le han venido a robar, Señor. Mas tú nos dices, por favor, siéntate en las alturas, siéntate en la palmera, ponle nombre a tu bendición. Jehová me librará. Oh, esa palabra, Señor, la vamos a tener en nuestro interior. Tú nos vas a librar. Tú eres nuestro sustento. Jehová es mi pastor. Tú estarás a nuestro lado siempre, Señor. Así es, así lo declaramos esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te damos la honra. Aleluya, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza sola y únicamente a ti, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Qué bueno es el Señor. Qué lindo verles, saludarles esta mañana. Respondemos también a todos nuestros deberes en el orden, en el orden del Señor, cada uno en sus congregaciones, conforme a cómo Dios nos ha bendecido. Damos de gracia aquello que de gracia hemos recibido. Les saludo a todos esta mañana, a ver si alcanzo a saludar a quienes no he logrado saludar. A Juan Pablo Yanquitur, a Víctor Guzmán, a Jessica Andrea Figueroa, un abrazo, bendecida, a Marisela Hermosilla de allá de Chiloé, Juan Pablo Arévalo, Temuco, un abrazo Juan Pablo, Víctor y Juan Pablo Yanquitur de acá de Santiago, a Jessica Andrea, no sé de dónde nos escribe, pero igual te saludamos, un abrazo para ti Jessica, a Génesis de Antofagasta, un abrazo, bien pues, qué gratificante a nuestro espíritu es reunirnos semana a semana. Les bendigo a todos, a todas. Estamos en oración. Nos reunimos mañana a las 20 horas. Gracias por la oración que están haciendo también hacia nosotros como pastores. Mayormente el caso de mi esposa, orando por mi suegra. Allí, a toda la familia, esperando la soberanía del Señor. Y por el lado mío también por las oraciones que han sostenido hacia mis padres. Mi padre está convaleciente, oramos por él en la ciudad de Belloto, Quilpué, allí en Belloto Norte, la quinta región. Así que un gran abrazo a todas, a todos, que la gracia, el favor de Dios perdure, sobreabunde en cada uno de ustedes. Desde acá, desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile, abrazos y bendiciones al mundo. Te doy ese espacio para que tiren corazones allí. Así que Dios les bendiga. Bendecidos.